por la agresividad del presidente de los Estados Unidos y por el debilitamiento institucional que tenemos aquí, pues póngale el máximo, en 10 de peligrosidad o en 0 de capacidad de defensa. ¿Qué necesita el gobierno? Firmeza. Necesita firmeza, estrategia. Pepe, firmeza y empezar, bueno, yo podría empezarse a hacer primero, por ejemplo, un fuerte reclamo de amenazas cumplidas. Si Trump dijo a esta empresa Carrier de los aires acondicionados, climatización, etcétera, a la Ford, que no vinieran a México, y no vinieron a México, si no invierten en México. Bueno, esto reclamaría una fuerte exigencia del gobierno de México de una explicación y que no esté pues ahuyentando inversiones que pueden venir a contribuir a fortalecer a México. Bueno, yo diría incluso a que creando aquí empleos formales no tenga la gente que irse a los Estados Unidos. ¿Usted está a favor o en contra de boicotear empresas estadounidenses instaladas en México? Yo creo que eso es irrelevante, Pepe. Yo creo que lo importante es fortalecer nuestras capacidades de defensa, y eso está en dar oportunidades y niveles de vida a los mexicanos. Para reclamarle al señor Trump, el presidente y su gobierno necesitan enorme firmeza. Firmeza, Pepe. Levantar la voz, no asumir en silencio. Desde luego. Y por otro lado, yo diría, no se trata de ver quién grita más. Se trata de reclamar con firmeza, con base en la razón, con base en la legalidad, y por otro lado, bueno, tomar medidas para estar nosotros en mejores condiciones de defendernos. Es un tema sin duda profundo, que nos está simbrando a todos. Insisto, yo creo que no se resuelve esto, en mi opinión muy particular, con banderitas en las redes sociales. No. Se resuelve sí con un reclamo o una exigencia de la ciudadanía, de la sociedad, hacia nuestro gobierno que nos representa, para ser firmes y poder levantar la voz. Y para ver si, en función de la actitud del gobierno, pues sería el apoyo real que tenga el gobierno. Si no, pues solo los acarreos van a contar. Ingeniero Cárdenas, hemos de echar un vistazo a su libro, Cárdenas por Cárdenas. Así es, Pepe. Porque es la historia de México de 1900, bueno, desde que nació el ingeniero el general Lázaro Cárdenas, pero vamos, de la presidencia de Lázaro Cárdenas también, son hechos históricos. Así es, Pepe, pues yo diría que hay además muchas enseñanzas, no para que se copien mecánicamente, pero mucho de cómo se manejaron problemas difíciles y cómo mucho de lo que se dijo tiene validez todavía el día de hoy. ¿Qué fue lo más difícil que tuvo que vencer el general Cárdenas? Mire, fueron varias cosas. La nacionalización. La expropiación del petróleo, sin duda, pero también, por ejemplo, las negociaciones muy complejas para pagar las indemnizaciones a los propietarios norteamericanos expropiados por cuestiones agrarias. Fueron negociaciones muy complejas, con muchas presiones del gobierno norteamericano sobre el gobierno de México, que también tomaron mucho tiempo. ¿Esto lo escribe usted como una obligación del hijo hacia el padre? No, Pepe, lo escribo con mucho gusto, no como una obligación, lo escribo con mucho gusto. Por ahí al principio digo que encontré un poco el motivo que me llevó a escribirlo, es decir, por un lado las pláticas en casa con Celeste, mi esposa principalmente, que me decía que a mí me tocaba hacer una biografía, y luego me encontré con la circunstancia de que presenté una ponencia en Jiquilpan, en reuniones que tenemos anualmente ahí ya por más de 30 y tantos años, y pues en esta ponencia que hablaba justamente de los primeros años de vida de mi padre y cómo era su tierra, Jiquilpan, en esa época, me llevó a encontrar un caminito que fue el que me permitió escribir este libro, a partir de los apuntes de mi padre.